Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias. Presidente, de acuerdo a una investigación que realizamos en el medio, en los últimos 2 años resurgieron enfermedades como sarampión, viruela, tuberculosis, incluso se dieron algunos casos de polio, que no solamente es una situación de México, sino se dio a nivel mundial justamente por el asunto de la pandemia, dado que los gobiernos, pues, enfocaron todos sus esfuerzos para enfrentarla. Sin embargo, a finales del año pasado, las autoridades sanitarias federales dijeron que había una asignación presupuestal para adquirir vacunas, no solo de COVID, sino de otro tipo. Sin embargo, justamente también el año pasado fue difícil tener acceso a este tipo de biológicos en el sector público de salud. De hecho, hubo un recorte aproximadamente del 55% en este rubro, en el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Entonces, quisiera yo preguntarle si le han compartido pues las causas por las cuales se dio justamente esta reducción de poco más de 14,000 millones de pesos. Además, saber si ya se tiene planeada justamente esta estrategia para aumentar el porcentaje en la cobertura del esquema de vacunación, saber cómo se está manejando también la adquisición de estos biológicos y cómo se va a aplicar también en lo que tiene que ver con la comunidad migrante que está llegando a nuestro país, puesto que también se tienen casos de que pues han llegado niños solos y bueno, pues eso quizá también pudiera ser una situación de salud pública, un problema de salud pública. Bueno, en primer lugar, no hay techo financiero en cuanto a salud, educación, a todo lo relacionado con la justicia social. Se tiene todo el presupuesto que se requiere, independientemente de la aprobación del presupuesto. Son prioridades los medicamentos, las vacunas, el que no falten los sueldos de los maestros, de los médicos, el que no falte la pensión para los adultos mayores. O sea, son recursos intocables. No tiene que ver con los altos sueldos de los funcionarios, que eso sí, o los lujos en el gobierno, pero la parte social tiene prioridad como nunca en el gobierno. Yo pienso que el martes que viene el secretario de Salud y viene Hugo, que es el que tiene que ver con esto, podrían informar sobre todo este plan de vacunas, cómo está el abasto, todo lo que estás preguntando, los recursos, y ellos pueden explicar muy bien. Hay también algo que se debe de tomar en cuenta. Había el negocio de comprar por comprar para favorecer a laboratorios, a empresas y también a los servidores públicos corruptos, más que nada funcionarios, porque no se les puede llamar servidores públicos. Ya eso ya no se hace, porque hay presiones de laboratorios para comprarles vacunas y constantemente estamos analizando la conveniencia o no, porque hay mucho mercantilismo, lamentablemente, hasta en lo que tiene que ver con la medicina.
y los medicamentos. Pero esto se los puede explicar muy bien el doctor Hugo López-Gatell el martes. Es un buen tema, porque ya están queriendo que compremos más vacunas. Había presiones y los laboratorios tienen coyotes, pero les llaman elegantemente lobistas, y tienen también publicidad, manejan publicidad, cabilderos, sí. Pero en este caso son las vacunas que tienen que ver con el esquema primario de vacunación. Pero estoy seguro de que no tenemos ningún problema, que tenemos abasto suficiente. En el periodo 2000-2019 se han identificado 185 casos importados o asociados a importación. En el año 2019, México, hasta el día 3 de septiembre del 2019, se habían reportado 16 casos confirmados de sarampión. El primer caso se reportó en el mes de febrero, posteriormente un caso en mayo, 5 casos en julio y 9 para el mes de agosto. Las edades de estos casos varían de los 4 meses de edad hasta los 54 años. En el caso de los niños, todos son menores de 5 años, 4 meses, 10 meses, 11 meses, 1 año, 2 años y 4 años. En los adultos, la edad fluctúa de 18 a 54 años. Del total de los casos, se registró que 10 de 16 no contaban con antecedente vacunal. Los menores de 1 y 2 años ya habían recibido su primera dosis. Un paciente con 27 años recibió 2 dosis y 2 pacientes recibieron 3 dosis. En uno de los casos se desconoce el antecedente. Los estados en donde se han reportado los siguientes casos son Quintana Roo, 5 casos, Estado de México, 4 casos, Chihuahua, 3 casos, San Luis Potosí, 1 caso, Nuevo León, 1 caso, Guerrero, 1 caso y Guanajuato, 1 caso. Se han catalogado como importados 4 de ellos, 9 asociados con importación y 3 en el momento de la escritura de este documento aún estaban en investigación. Pero vamos a esperarnos que nos informen. Sí, incluso también ver si nos pueden comentar en esta relación de las vacunas contra el tétanos y contra el virus del papiloma humano, que también fue, pues digamos, una demanda que estuvieron haciendo pues los padres de familia, de que el año pasado no se encontraban estos biológicos. Bien, presidente, gracias. En otro tema, en las reuniones usted que ha sostenido en estos últimos días aquí en Palacio Nacional, pues vimos la presencia de Mario Delgado y de Horacio Duarte. No sé si nos puede usted compartir qué temas trató con ellos y también saber un poco sobre el encuentro que tuvo ayer con la señora Lilia Paredes Navarro, esposa del presidente depuesto de Perú, Pedro Moreno. Pues vienen ciudadanos, dirigentes Pedro Castillo, a Palacio y los recibo y platicamos sobre distintos asuntos. En el caso de Mario y de Horacio, ¿tiene que ver con las elecciones del Estado de México? No, vienen a platicarme sobre otra cosa. En el caso de Horacio, aun cuando está de coordinador en la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México, vino hace poco porque él era el encargado de aduanas, ¿sí? Y platicamos sobre eso,
básicamente. ¿Y con el dirigente de Morena? Pues cómo va Morena, qué piensan, cómo puedo hacerlo con cualquier otro dirigente de cualquier partido. ¿Cómo va Morena? No me pregunte eso porque entonces voy a decir que va bien y me van a multar. Y con respecto al encuentro… O sea, que conste, ¿eh? Y con respecto o sea, si me cepillan, tú fuiste, ¿eh? Y con respecto al encuentro con la señora Lidia Paredes, esposa de Pedro Castillo, ¿qué habló con ella? Bueno, la recibí, ella es una mujer excepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos, que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14. Estamos procurando que no les falte nada, ayudarlos. Está llena de sentimientos y pues también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo. Nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la Constitución los conservadores del Perú, que es una minoría, ¿eh? Desde que lo eligieron, empezaron a hostigarlo. Llevaba apenas, creo que 1 mes, 2 meses y ya estaban pidiendo su destitución, porque tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo, de los más pobres, de los indígenas, y hay lamentablemente mucho racismo y clasismo y muchos intereses creados en el Perú, porque es un país con muchos recursos naturales y esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas transnacionales apoyadas con gobiernos extranjeros. Estamos hablando del gas, estamos hablando del cobre, del oro, de la plata, del litio. Además, explotan a los pueblos, saquean sus recursos naturales, hay muchísima pobreza. Todo esto es lo que lleva a tomar esas decisiones de destituir autoridades legítimamente constituidas. Son golpes de estados mediáticos, técnicos, violando la Constitución, violando las leyes. Desgraciadamente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su
organismos de derechos humanos están al servicio de los potentados. Es para que estuviese la OEA convocando a todos los Estados miembros para pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente está preso y que se le restituya en su cargo, porque fue electo democráticamente. En cambio, o se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo. Y la respuesta es la fabricación de más delitos, el control casi absoluto de los medios de información en el Perú. La gente se entera por las redes sociales, el olvido de la gran prensa internacional. Bueno, ni la ONU interviene. Entonces es lamentable. México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90% del rechazo. Es importante destacar que ninguno de los casos reportados han sido considerados como autóctonos, pero aún se mantienen en vigilancia epidemiológica los contactos de los casos confirmados en el mes de agosto, considerando que en caso de contagio aún pueden encontrarse en periodo de incubación próximos a desarrollar las manifestaciones clínicas.